que las hermanas de las femeniles lo tomen, me parece fantástico. El problema es que el resto de la iglesia no le pone demasiada atención a estos libros, y creo que es muy, muy importante también hacer estudios profundos de los libros que tienen nombres de mujer. Ustedes saben que en el canon bíblico tenemos nosotros los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que en ambos testamentos solamente tenemos dos libros, uno en el Antiguo y otro los dos en el Antiguo Testamento, dos libros con nombres de mujer, ¿no? Tenemos Esther y tenemos el libro de Ruth. Las hermanas de la femenil están ahora estudiando la historia de Ruth. Ha sido una tarea muy interesante y vale la pena asistir para ir siguiendo este estudio cronológico, capítulo por capítulo del libro de Ruth. Pero nosotros vamos a estudiar el libro de Esther desde este lugar a lo largo del tiempo que nos tome tomar el estudio de Esther. ¿Cuáles son las características? Tenemos que hacer nosotros un estudio introductorio de este libro, un libro introductorio. Empezamos un poco con el asunto del autor y tenemos que afirmar algunas cosas sobre el autor. La mejor manera de saber quién es el autor es que la Biblia nos lo dijera, sin embargo no nos lo dice. Así es que la respuesta categórica a la pregunta de quién es el autor es ¿quién sabe? No lo sabemos. Es posible que sea Esdras, no lo sabemos. No tenemos idea de quién haya escrito Esdras. Tenemos un poquito la idea de su contemporaneidad, dónde está escrito, en qué momento está escrito, en qué año más o menos está escrito, pero no tenemos como un momento o una información precisa respecto de el autor. Así es que no exploraremos demasiado la autoría de este libro de Esther. Esta es una característica importante para que nosotros conozcamos. Sabemos que fue escrito por ahí del siglo V antes de Cristo, y tenemos información sobre los acontecimientos que han sucedido en este tiempo. Así que entonces tenemos alguna idea en cuanto al año en que fue escrito este libro. Pero hay cosas más importantes en ese sentido, porque la predicación no es una clase de escuela dominical que podemos entrar en detalles de esta naturaleza, pero hay alguna información importante que desde el púlpito tenemos que conocer, y es esta. Si hay un libro en la Biblia en donde no se menciona a Dios, en donde no hay una oración en el nombre del Padre, en donde no aparece el Espíritu Santo, en donde no aparece aparentemente prefigurado Cristo, en donde no se habla de ninguna manera de Dios, o que aparentemente no se habla de Dios, este libro es Esther. Si ustedes quisieran darle una leída al libro, que sería muy bueno que lo leyeran todo completo, en realidad es muy fácil su lectura, es una lectura casi novelada, y se puede leer de una sola intención, y pueden ustedes, con la intención de encontrar a Dios, leer este libro y dirían: no está Dios. No hay Dios, no está Dios presente en este libro. Ante esta pregunta o ante esta cuestión, uno se pregunta: entonces, ¿por qué está en el canon bíblico si Dios no se menciona? Cuando se conformó el canon bíblico, alguien determinó que estuviera en el canon bíblico este libro de Esther, pero no se menciona a Dios. Por ahí, ahora que estábamos celebrando los acontecimientos de la Reforma del siglo XVI, tenemos noticia por los escritos de Martín Lutero, tenemos noticia nosotros que Lutero había dos libros que no estaba él seguro, no quería él que estuvieran dentro del canon bíblico. Uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo. Uno de los libros que él decía no debe de estar en el canon bíblico del Nuevo Testamento era Santiago. Sus razones tendría. De todas maneras, gracias a Dios, tenemos este maravilloso libro en el Nuevo Testamento. Pero del Antiguo Testamento, dijo él, tampoco reconozco el libro de Esther. Y básicamente bajo la premisa de que no se menciona el nombre de Dios en ninguna parte. Ese es un dato importante en la reflexión del libro de Esther. Dios no se menciona en ninguna parte. ¿Por qué está entonces en el canon? ¿Qué le hace figurar a este libro que no aparece el nombre de Dios en su texto? ¿Qué es lo que hace que este libro esté en el canon bíblico? Hay razones contundentes en donde se puede decir y donde tomaron resolución respecto de la determinación de ponerlo en el canon bíblico. Una es que la mano invisible de Dios se ve prácticamente en cada capítulo del libro.
2, nosotros tenemos la representatividad de una libertad del pueblo de Israel, del pueblo que estaba siendo perseguido y que estaba a punto de perecer, un pueblo que estaba a punto de ser extinguido, y nosotros tenemos ahí a una mujer que valientemente va ante el rey para interceder por un pueblo del cual ella pertenecía, al cual ella pertenecía, era de ella, y resulta que su intercesión ante este rey libera o permite que esta sentencia de aniquilación del pueblo judío se detenga. Entonces, de alguna forma, dicen los pensadores de la teología del Antiguo Testamento, Esther prefigura de alguna manera en su historia a Cristo. Así que entonces nosotros tenemos por ahí un asunto interesante de una prefiguración, de una liberación, de aniquilación de parte de Esther, y entonces se refleja a Cristo. Afortunadamente, los libros bíblicos con nombres de mujeres tienen estas prefiguras. También en el libro de Ruth tenemos la prefigura del pariente redentor cuando Ruth se casa con Boaz, que Boaz viene siendo el pariente redentor, que también prefigura a Cristo. Así que una de las condiciones para que un libro esté ahí es que Cristo esté prefigurado. Por otro lado, nosotros podemos entender perfectamente bien la fiesta del Purim, porque la primera vez que esta fiesta se menciona, la cual vamos a explicar más adelante en sermones posteriores, se entiende la fiesta del Purim por el libro de Esther, porque justamente esta fiesta esta actividad inicia justo en el tiempo de esta mujer maravillosa de nombre Esther. Así que entonces este es un contexto muy, muy importante. Lo que pretendemos hoy entonces es hacer una introducción. Ahí el título que tienen en sus boletines de la megalomanía de Asuero lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque quise hacer una introducción general del libro para ir entonces directamente a la megalomanía de este rey Asuero. Tenemos nosotros que sacar algunas conclusiones teológicas en la introducción. Una, hemos de reconocer que el Señor está presente en su historia. Algo que yo comentaba en la mañana, que es muy importante, y creo que es importante reiterarlo varias veces, es que la historia del mundo, la historia que se maneja a partir de la creación y hasta que el tiempo termine, es una historia de Dios. No puede haber, hermanos, un solo acontecimiento en donde Dios no esté presente, en donde Dios no esté a cargo, en donde Dios no esté soberanamente determinando los acontecimientos predichos desde antes de la fundación del mundo. Muy importante saberlo. En el asunto de nuestra cosmovisión cristiana, no podemos nosotros pensar que Dios es temporal o que Dios está sujeto a las edades, a los años, a los tiempos. Dios está en toda la historia de la humanidad. De hecho, una perspectiva teológica correcta es decir que Dios es atemporal y además es trascendente e inmanente. Sabemos nosotros que Dios es trascendente porque no nos podemos imaginar la magnitud de su ser, y es inmanente porque en esta creación, en este mundo que hizo, Él está presente. No es como los deístas decían que el Señor había creado al mundo y como un reloj grande le había dado cuerda y lo había dejado ahí a la libertad de su destino. No, y entonces se alejaba, pero no, Dios está involucrado en su historia. No hay una sola historia de la humanidad, ni la de usted ni la mía, en donde Dios esté ajeno. No pudiésemos nosotros, por ejemplo, decir, Dios no está o no sabe lo que está pasando, por decir algo, en China, ¿no? Es decir, no podemos hacer esto. Dios está a cargo de toda la historia. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Dios está manejando su historia. Él tiene una metanarrativa. Todos los acontecimientos se van sumando uno al otro para un propósito divino de Dios. De tal manera que el efecto de cada acción histórica es el plan de Dios perfecto para llegar a justo el final de los tiempos. Cuando nosotros pensamos en la historia, tenemos que pensar en términos de Dios. Y decimos nosotros que el mundo va a terminar en un momento dado, pero también afirmamos que el fin del mundo es algo que Dios ya tiene controlado. Ustedes y yo debemos de saber que Dios sabe justo el día, la hora precisa, el año justo, los acontecimientos justos en donde este mundo terminará. Él lo sabe. ¿Por qué lo sabe? ¿Porque lo previó? No.
porque lo planeó, porque así lo determinó, porque Él ya escribió la historia y está metido en esta historia. Cuando pensamos esto, pensamos en esta historia de Esther. Y pensamos en esta historia de Esther, y sin esta historia de Esther, muchas de las cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento carecerían de sentido histórico. De tal manera entonces que está metido este libro en un momento justo en un momento para comprender el proceder de Dios en la historia. Muchos acontecimientos no están en la Biblia que han pasado en la historia. No porque no estén en la Biblia podemos decir no son la historia de Dios. Toda es la historia de Dios. Esta historia es de Dios. Sin embargo, como no se escribe aquí, entonces tenemos que afirmar la teología de Dios y tenemos que afirmar que nosotros creemos en un Dios invisible y soberano. Hablamos de un Dios soberano, pero invisible. Y esto es muy evidente para nosotros. Yo le he preguntado a la gente y les pregunto a ustedes, ¿alguien ha visto a Dios? Evidentemente yo estoy esperando una respuesta de no lo hemos visto. Si alguien me dijera que sí, necesitamos hacerle un adoctrinamiento urgente. Pero nadie ha visto a Dios. Pero voy más allá. Dirían ustedes, pero Dios es espíritu y nadie le ha visto. Entonces hablemos de algo más histórico. ¿Alguien ha visto a Jesús de nosotros? La respuesta es nosotros no. Sí lo ha visto alguien, ¿no? Alguien lo vio, pero nosotros no. ¿Cómo creemos nosotros en alguien a quien no hemos visto? Nosotros no hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús, pero creemos en ellos. Creemos en Dios, en el Dios Trino. Significa que si Dios no se ha hecho visible a nosotros, entonces nuestra historia actual no es la historia de Dios. De ninguna manera. Nuestra historia es la historia de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios soberano, invisible. El pasaje de Primera de Timoteo me encanta porque habla de este asunto en el capítulo 1, verso 17, cuando dice, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios invisible. Alguien en el mundo nos puede decir qué ridículos los cristianos que creen en un Dios invisible. Por eso, la Iglesia Católica Romana tiene creencias sobre objetos visibles, sobre objetos palpables, porque pueden verlos, porque pueden tocarlos, porque pueden dirigirse a ellos de una manera más objetiva. Y nosotros no. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso y lo conocemos, y la única manera en que el Señor se ha revelado a nosotros es a través de Jesucristo, su Hijo. Y tenemos nosotros la historia de Cristo en la humanidad y hemos creído en Él. Tanto así, y el mundo está trastocado así, y la historia está trastocada así, que la historia nuestra está dividida por Cristo. Nuestra historia es antes de Cristo y después de Cristo. Así está nuestra historia. Cristo es, pues, el centro de la historia. Regresando al libro de Esther, nosotros tenemos la reflexión entonces de que en el libro de Esther sí vemos a un Dios, pero lo vemos invisible. Lo vemos soberano, lo vemos manejando su historia, lo vemos eligiendo o habiendo elegido las personas importantes para los momentos importantes. A un Dios invisible que rescató a través de sus medios, que son las personas que estaban en ese tiempo, rescata a un pueblo que él había elegido. Tenemos nosotros entonces la promesa de un Dios que escogió a un pueblo y que le dio promesa de permanencia eterna y que no podía de ninguna manera ser aniquilado en un momento de la historia. Y entonces Dios se vale de personas como Esther, como Mardoqueo, para que su pueblo escogido, el pueblo judío, no fuera aniquilado. Uno dice, bueno, pues gracias a Esther el pueblo no fue aniquilado. Pero en realidad lo único que nosotros como cristianos vemos es la mano invisible y poderosa de Dios. Muchas veces anhelamos oír la voz del Señor
y aparentemente no la escuchamos. Pero después nos damos cuenta de cuán presente estuvo todo el tiempo. Esa es nuestra historia, ¿no es cierto? Decimos, no oímos la voz de Dios, quisiéramos oírla. Cuando pasan las cosas, cuando suceden los asuntos, nos damos cuenta cuán presente estuvo Dios en medio de nosotros. Vemos nosotros la historia de Esther y nos damos cuenta cuán presente estuvo Dios en medio de su pueblo a través de esta maravillosa intercesora. Pero la otra cosa que es muy importante es que nosotros bíblicamente tenemos la promesa de su presencia. No te dejaré, no te desampararé. Nosotros sabemos y tenemos la promesa de su presencia porque Él ha dicho que su pueblo es como la niña de sus ojos. Diferentes expresiones de su pueblo. También nosotros sabemos que el pueblo está protegido por el Señor por su promesa, porque el Señor ha determinado que el pueblo permanecerá por siempre. También sabemos, y eso lo predicó mi hermano Rolando la semana pasada, que el Señor no se adormecerá ni dormirá. ¿Por qué? Porque guarda a Israel. Mientras que nosotros estamos dormidos, Él nos está viendo, está cuidándonos. No se adormecerá, no se dormirá el que guarda a Israel. No toma reposo. Dios no se cansa. Dios está permanentemente viendo a su pueblo y no lo desampara. Así que tenemos nosotros una historia de un pueblo que debe de permanecer sí o sí. Cuando empezamos a leer el libro de Esther y nos enteramos que Amán tiene el sello real para escribir esa carta terrible para la aniquilación, un día preciso, justo para aniquilar al pueblo, uno piensa, ¿y qué pasará? Si nos quedamos en esa parte de la lectura decimos, ¿aniquilarán al pueblo o no lo aniquilarán? Pero los que tenemos una fe establecida en el Señor decimos, eso no va a pasar. ¿Pero con qué seguridad? Con la seguridad de que Dios ha prometido preservar a su pueblo. Así que entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos un Dios providente, soberano e invisible y que hay una promesa de cuidar a su pueblo. Promesa que se nota claramente en la lectura de este maravilloso libro. Quiero que usted lea este libro. Cuando llegue a casa en la semana lo lea y que vea ahí cómo fue imposible que el pueblo de Israel fuera aniquilado, fuera exterminado. Era imposible. Esto se debió a la valentía de una mujer que dijo, pues me voy a presentar delante del rey hoy, y si perezco, que perezca. No fue Esther la que evitó que el pueblo fuera exterminado. ¿Fue un instrumento de Dios? Sí. ¿Fue el medio que Dios utilizó para que esto sucediera? Sí. Pero el verdadero autor del cuidado del pueblo es el Dios invisible. En esta historia, como este es un sermón introductorio nada más, en esta historia hemos de ver esta historia y a los 5 personajes que son protagonistas de la historia y de los cuales brevemente hablaré. De 5 personajes. Y esos 5 personajes los vamos a ver pues a lo largo de todo este libro. Personajes activos a lo largo del libro. Y vamos a empezar con el primer personaje que aparece justo en la lectura de este libro de Esther. El primer personaje es un rey. Este rey se llama Asuero. Por cierto, y entre paréntesis, por ahí hay una película que está circulando, no sé exactamente cómo se llama, pero es presumiblemente es la vida de Esther, y la he visto de repente que la ponen en algunas iglesias, la ven algunos cristianos como dando veracidad a la historia, pero esa película está muy linda, está muy emocionante, pero tiene muchas cosas alejadas del texto bíblico, así es que hay que tener cuidado con las películas de historias bíblicas que se ven por ahí en las librerías y en los lugares donde venden películas. Pero este primer rey, pues, o este primer personaje es el rey Asuero. El rey Asuero. Según los habitantes de aquella época, Asuero, rey persa,
Los ajenos a este reino, para ellos no era Asuero, era Jerjes. Así que cuando nosotros nos encontramos con el nombre de Jerjes, no confundir con Artajerjes, sino Jerjes, estamos hablando del rey Asuero. Para los habitantes o los que estaban en el dominio de Persa era Asuero. Para los otros era Jerjes. Así que entonces era este rey Asuero. Hemos de entender también que Jerjes era un nombre general, un nombre común que se le daba prácticamente a cualquiera que gobernara. Ahora te tocó ser Jerjes, por decirlo así. Ahora eres Jerjes, por eso Artajerjes, por eso Jerjes. Pero era Jerjes, pero nosotros tenemos en la Biblia la versión de Asuero, y ese es el nombre que vamos a estar comentando. Este rey se llama entonces Asuero. Él reinó por 21 años, del 485 al 465 a.C. Era, por cierto, un monarca muy poderoso, pero además muy presumido. Era un rey malo, perverso, pero muy presumido. Presumía de todo, hasta a la mujer quería presumir. A su propia esposa quería presumir. Pero había traído al palacio a los príncipes de su época, y lo vamos a ver la próxima semana, pero hizo una fiesta de 6 meses. Con todos los príncipes de la tierra, con todas las autoridades del imperio, 6 meses de fiesta. Se imagina nada más qué clase de fiesta fue. Y además iba presumiendo por todo su palacio todas las maravillas y todo lo que había ganado y todo lo que representaba esto en su autoridad como rey. Era un rey bastante presumido. Muy malo, por cierto, muy presumido. Y de ahí que el título del siguiente sermón es La megalomanía de Asuero. Además, quería presumir a su esposa, porque, por cierto, su esposa era también una mujer muy hermosa. Pero era un rey con estas características. Él gobernaba desde Susa, la capital persa, hasta el Egipto, que era justamente la región que gobernaba, desde la India hasta Etiopía, y dice la palabra sobre 127 provincias, las cuales eran prácticamente todas las provincias de aquel tiempo. Para los que vivían en ese tiempo, no había un hombre más poderoso sobre la faz de la tierra que Asuero. Asuero era el hombre más poderoso que existía sobre la faz de la tierra. Este es el primer personaje. Es un personaje importante en la historia y lo vamos a estar repitiendo y haciendo referencia a lo largo de estas reflexiones. El segundo personaje, que solamente lo vamos a ver al principio, lo empezamos a ver o aparece en escena en el versículo 9 del capítulo 1. Ahí nosotros podemos leer diciendo, por ejemplo: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Así es que el segundo personaje es Vasti. ¿Qué podemos nosotros saber de Vasti? En realidad poco, porque el único lugar donde aparece su nombre es ahí, en el versículo 9 del capítulo 1 de Esther. Alguna vez a alguna iglesia yo les decía, cuando Dios creó o hizo que Vasti naciera, el único propósito para el que iba a nacer era para aparecer en el versículo 9, capítulo 1 de Esther, y más nada. Por supuesto, tenía que ser la esposa de Asuero. Era la reina de Persia. Era importante el puesto. Pero tenemos nosotros el nombre de Vasti y no tenemos más información que esta. Y al final tiene una determinación importante respecto de que no va a dejarse manipular por aquella megalomanía de su marido Asuero. Cosa que va a provocar que ella tenga que salir del reino, y va a provocar que luego venga un concurso de belleza de aquella época para elegir a la sucesora de esta reina que no quiso ser presumida por su esposo, el rey Asuero. Ese es el segundo personaje. El tercero que tenemos nosotros ahí es un antagonista. Ustedes piensen nada más que en las historias siempre hay protagonistas, hay antagonistas, pero tenemos aquí ahora un antagonista. Y este antagonista se llama Amán. Amán Agageo. Este Amán, un hombre malvado, era un funcionario rico e influyente de la corte.
De hecho, ocupaba la segunda posición del reino. Era, digamos, la mano derecha del rey Asuero. Era el ejecutor del rey Asuero. Era un hombre intrigante, era un hombre egoísta y además una característica importante, era un hombre antisemita. Cuando decimos antisemita estamos hablando de que odiaba a los judíos, estaba en contra de los judíos. Si había alguien en ese tiempo que quería aniquilar a los judíos, era este personaje Amán Agageo. Era un hombre antisemita, quería la aniquilación del pueblo. Hay una historia interesante, llegaremos a esto, pero él tiene una historia interesante respecto de sus familias agageas, de Agag, que no fue aniquilado y fue preso y fue llevado preso, y hubo una sentencia de Agag que no iba a descansar él y su descendencia hasta no acabar con el pueblo judío. Por lo tanto, Amán tiene mucho que hacer y estaba en el momento oportuno y en las circunstancias muy importantes para poder aniquilar al pueblo de Israel. Nosotros veremos en el libro que eso va a ser imposible, pero es un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que incluso va a aprovecharse de que el rey le da su anillo real con el sello real para hacer cartas que van a intentar destruir al pueblo judío. Ese es el tercer personaje. Tenemos un cuarto personaje y que es un personaje muy importante. Este personaje es el único, hasta el momento, judío de toda esta lista de personajes. Este personaje es el primo de Esther y este personaje se llama Mardoqueo. Mardoqueo. Acuérdense de este nombre. Es un nombre maravilloso. Yo no conozco personas hoy día que sus padres les pongan a sus hijos Mardoqueo. Tampoco conozco a nadie que le haya puesto Asuero a su hijo. Espero que no haya nadie. Pero Mardoqueo sería lindo. Para los que van a tener hijos pronto, piensen en este nombre, puede ser un nombre bueno para un hijo. La historia de Mardoqueo es una historia interesante. No está bonito el nombre, yo lo sé, pero es una historia buena, es una historia interesante, porque además es el judío que estaba ahí. Es un judío. Uno se pregunta, ¿un judío en el imperio persa? ¿Cómo es que llegó un judío al imperio persa, al reino de Asuero? ¿Cómo puede ser posible? La historia, mis amados hermanos, es muy larga si la contamos con detalle, pero puede ser tan rápida como se las voy a contar yo. Usted tiene que recordar que el pueblo de Israel fue un pueblo que estaba unido y que era un pueblo que tenía una monarquía, el primer rey no tan bueno, el segundo muy bueno y el tercero más o menos. Estamos hablando de Saúl, de David y de Salomón. Saúl, no muy bueno. Pero David, ¿qué tal? David era un hombre conforme al corazón de Dios y fue el rey, ejemplo de todos los reyes de toda la historia. Como David, como el rey David, no ha habido ni habrá un rey como él. Piensen nada más que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que escribió la mayoría de los salmos y además de Jesús se dice que es hijo de David. De tal manera que David era un rey ejemplar. El mejor tiempo del reino fue en el tiempo de David. Sin embargo, llegó Salomón. Y nosotros tenemos la historia de Salomón y sabemos que sacrificó a los ídolos, ¿no? en los lugares altos. Hizo sacrificio a los ídolos. Esto le trajo como consecuencia que le dijo el Señor que por cuanto había hecho esto, iba a dividir el reino. Iba a dividir el reino. No lo iba a hacer en ese momento por amor a su padre, pero iba a dividir el reino. De tal manera que cuando termina el tiempo de Salomón, el reino se divide. Jeroboam y Roboam. Este reino dividido se constituyó en el reino del norte, cuya capital es Israel, y en el reino del sur, cuya capital es Judá. Conocemos esto, se divide el reino. Por ahí en el norte estaba Israel, su capital era Samaria, pero es el reino de Israel, y el reino del sur estaba allá en Judá. Cuando se divide el reino, entonces hay reyes en cada uno de los reinos. Pero no pasó mucho tiempo cuando el reino del norte va a tener que ser cautivo o va a ser cautivo por el imperio gobernante de aquella época, que era el asirio. E iba a ser llevado cautivo el pueblo por los asirios, el reino del norte. No pasaron más de 100 años, quizá menos de 120 años, cuando el reino del sur sufre la misma suerte. ¿Qué pasó? Que entonces ya no estaba tanto el imperio asirio, pero el imperio babilónico comandado por Nabucodonosor. Y comandado por Nabucodonosor, el reino del sur, Judá, es llevado cautivo también por el reino babilónico. Ahora es este pueblo llevado en cautiverio. El reino del sur, pobre pueblo. Ahora estaban los judíos repartidos en todo el imperio y tenían en su propia tierra
imperando un reino o una nación que no tenía que estar ahí, pero era el imperio gobernante, el imperio babilónico, muy nefasto. Su rey Nabucodonosor, tremendo el imperio babilónico, muy pecador el imperio babilónico. Pero el imperio babilónico va a terminar, va a ser derrocado, va a ser destruido, va a ser aniquilado en el sentido desde el punto de vista militar, y va a tomar posesión del imperio babilónico, el imperio persa, medo-persa, pero los persas. Iban a tomar posesión del imperio persa. ¿Pero qué pasó? De repente el imperio babilónico es como si dijera, bueno, yo tengo de inquilinos a los judíos, así es que si quieres tomar posesión de mi imperio tienes que quedarte con mis inquilinos. Y cuando llegó el imperio persa, se queda con los inquilinos, los cuales eran los judíos, y entonces lo único que pasó con los judíos es no lograr una independencia, sino que dijeron, pues ya no le servimos a los babilónicos, ahora le vamos a servir a los persas. Finalmente tenían que servirle a alguien. Cuando llegó el imperio persa y tomó como dominio a los judíos también, e imperó sobre los judíos, en ese tiempo, en ese imperio, en ese momento histórico, surge un grupo de personas que son judíos de aquella época, que estaban gobernados por el imperio persa y que estaban diseminados por todo el imperio. El nombre del Señor no era tan proclamado, pero estaban ahí en ese imperio. En ese momento, en ese dominio persa, en ese dominio importante, en la cautividad del reino del sur, entonces surge este personaje como Mardoqueo. Se pueden imaginar qué difícil era tener un culto a Dios en medio de un imperio tan hostil al nombre de Dios, el imperio persa. En el momento que surge Mardoqueo, el que estaba en turno, el rey que estaba en turno era el rey Asuero. Así que entonces este personaje Mardoqueo es producto de este asunto histórico del pueblo judío y que le tocó vivir justo en el imperio persa, en la época de la dominación persa para con los judíos, incluso en su misma tierra. Así que Mardoqueo es un hombre que va a estar en este momento histórico del imperio de aquel momento. Es un judío exiliado, ya comentamos, era un hombre piadoso y además su papel más importante fue su relación con Esther. Era primo de Esther y además era el azusador, por decirlo de alguna manera, de Esther. Era el que le decía, ve y dile, no permitas, y era consejero de Esther, su prima. Pero tenemos el quinto personaje y digamos el protagonista, que es mujer. Esta mujer protagonista se llamaba, su nombre judío era Hadasa. Así que era una mujer que estaba justamente ahí, también exiliada. Era una mujer judía, pero no se llamaba Esther. No era su nombre Esther, era Hadasa. Pero cuando vino este famoso concurso de belleza, del cual hablaremos más tarde, y estaban buscando una mujer para fines políticos del rey Asuero, tuvo que cambiarse de nombre a un nombre babilónico, a un nombre persa, babilónico-persa, para justo pasar desapercibida y poder ser parte de este concurso de belleza. De tal manera que su nombre dejó de ser Hadasa y se llamó a partir de ese momento Esther. Y nosotros la conocemos y ha sido conocida en la posteridad más por Esther que como Hadasa. Así que Esther es esta mujer Hadasa, mujer joven, y tenía unas características importantes. Era huérfana de padre y madre. Era huérfana. No tenía a sus padres. No conocemos la situación por la cual sus padres no estaban más, habían muerto, pero lo que sí sabemos y tenemos la información precisa es que sus padres le habían dejado a Mardoqueo su educación. En el versículo 7 del capítulo 1 dice, capítulo 2, verso 7, dice, y había criado a Hadasa, estamos hablando de Mardoqueo, a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y luego da las características, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahí está la biografía
de Hadasa la biografía de Esther. Hadasa antes, ahora Esther, dice el texto bíblico que era huérfana, era una mujer joven, era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esa es la característica, la biografía, digamos, de esta mujer llamada Hadasa, su nombre judío, pero Esther para entrar a la corte del rey Asuero. Esta mujer, Esther. Nos podemos imaginar que era una mujer verdaderamente hermosa para poder competir, para como poder entrar a concursar, a estar en esta selección que los eunucos de Asuero iban a elegir. Era importante que fuera no solamente una mujer hermosa, sino que la tarea era de parte del rey Asuero la más hermosa de su reino. Ahora imagínense nada más qué mujer tan hermosa pudo haber sido esta mujer Esther. Cualquier película, cualquier revista que retrate a Esther, me parece que se quedaría corto. Era una mujer verdaderamente hermosa. Era una mujer joven, tenía la característica de ser una mujer huérfana. Pero hay otra característica importante. Era una mujer de gran determinación, de grandes iniciativas. Pero la última característica que es importante en Esther es que era una mujer temerosa de Dios, temerosa de su Señor. Aun y cuando no se menciona a Dios, ni hay una oración. Por ahí en la parte de la historia encontramos a esta mujer Esther pidiendo que oren por ella porque se va a presentar ante el rey Asuero. Esta mujer, a costa de su vida, en un matrimonio políticamente correcto, en un matrimonio en donde no había amor, sino había más bien una condición política importante, porque también era una mujer que había que ser presumida por el rey Asuero. Esta era una mujer de determinación que en un momento de su vida llegó a decir esta frase tan famosa que es: si perezco, que perezca. Si perezco, si he de morir, con tal de salvar a mi pueblo, entonces que perezca. Y hemos de estar escuchando esta historia. Es historia maravillosa. Nosotros sabemos del libro y casi podemos conocer el final porque lo conocemos los que somos cristianos. Sabemos que el pueblo no será aniquilado. Sabemos que se establecerá la fiesta del Purim. Sabemos nosotros que Mardoqueo va a ser encumbrado en el reino como un personaje importante. Conocemos la historia, pero hemos de ir con toda calma, percibiendo con toda claridad la mano soberana e invisible de este Dios maravilloso que controla la historia y todas las circunstancias con el propósito único de preservar a su pueblo escogido, del cual vendría el Salvador de nosotros, que es Cristo Jesús. ¿Está Cristo reflejado ahí? Sí que lo está. ¿Dónde está? En el pueblo rescatado, porque la simiente está ahí. Abraham había recibido esta promesa de que de su simiente iba a venir el Salvador, y la simiente no debe morir. Y si el pueblo es aniquilado, se acaba la promesa, se acaba la simiente. Cristo está reflejado, sí, porque está la promesa de que del pueblo judío va a venir el Salvador de todas las gentes. Vemos a Dios ahí. Lo que tenemos que hacer ahora, mi amado hermano, es que en la semana tiene que leer el libro completo. Son 10 capítulos. Léalo unas 3 veces. Y luego entonces sigamos la historia para poder ver la maravillosa intervención de este Dios soberano que tenemos y cómo es que Él ha manejado la historia para su honra y para su gloria, y preservado a un pueblo que, preservándolo a Él, estamos seguros que a nosotros también nos preservará. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, porque a través de estas historias, que además de ser apasionantes, son historias que hablan de ti, de lo soberano que eres, de cómo, Señor, tu mano invisible y soberana movió las circunstancias de la época para cumplir con un propósito que tú ya tenías de antemano. Para ti, ninguna sorpresa. Para Esther, para Mardoqueo, para Amán, que se tuvo que ahorcar, para Asuero, todo fue, Señor, fue algo que no tenían planeado, pero que fueron descubriendo que tú estás en control. Podemos entender que tú no puedes ser burlado y que tu historia permanecerá y prevalecerá por encima del intento de los hombres de la aniquilación de tu pueblo.
Al estudiar este libro, entendemos tu cuidado para con nosotros y está garantizado que estaremos, Señor, presentes como pueblo hasta el fin de los tiempos. Alabado y glorificado sea, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar de pie para recibir la bendición del Señor y luego cantamos la doxología 451. Estemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Cantemos el himno 451.